Buenos días o buenas tardes. Vamos a empezar y vamos a hacerlo con las dos aclaraciones que hacemos siempre, ¿vale? La primera relativa a que el contenido de las causas de justificación es muy superior al que vamos a dar aquí. Aquí vamos a dar simplemente un briefing, unas, digamos, claves esenciales sobre las causas de justificación, ¿vale? Pero tenéis en los materiales docentes y también en los materiales de la asignatura mucha más información, los manuales recomendados, mucha más información que tenéis que estudiar de cara al examen, ¿vale? La segunda se refiere a lo que vamos a analizar hoy. Vamos a hablar de las causas de justificación, vamos a hablar en primer lugar del fundamento de las causas de justificación y después del estado de necesidad. Si nos da tiempo en la segunda clase hablaremos de legítima defensa y de ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio o cargo. Bien, pero vamos a empezar por hacer un pequeño recordatorio. Hasta el momento siempre estamos hablando de que el delito es un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Esta fórmula, además, solemos, digamos, distribuirla en dos partes, ¿vale? En dos juicios, en realidad. El juicio de antijuridicidad y el juicio de culpabilidad. Tenemos claro, además, que en el juicio de antijuridicidad lo que analizamos es si el hecho es típico y antijurídico, y en el juicio de culpabilidad si es culpable, y después, posteriormente, fuera, digamos, de la culpabilidad, tendremos si es punible. Sin embargo, esto que está claro, como dijimos en la primera de las clases de los sistemas, empieza ya, digamos, a complicarse cuando analizamos cuál es la relación entre estos dos elementos. Esto está mal, perdón, es decir, tenía que ser hecho típico, antijurídico, culpable y punible, o hecho típicamente antijurídico, culpable y punible. Es decir, hay dos formas de comprender la relación interna en los elementos del juicio de antijuridicidad. Dos formas distintas. En todas podríamos decir que las causas de justificación son, en última instancia, lesiones de bienes, es decir, cuando existe la lesión de un bien jurídico, ¿vale?, realizada para proteger otros bienes jurídicos superiores. Pero digamos que la posición tradicional nos diría que las causas de justificación estarían en la segunda parte de la antijuridicidad y la visión, digamos, de la teoría de los elementos negativos del tipo, la verdad es que es difícil decir que no es tradicional porque también viene, como veremos, del neocantismo, viene a decir que simplemente lo que hacen las causas de justificación es directamente eliminar la tipicidad, ¿vale? Es decir, que conforme a esta visión, la tipicidad tiene dos partes, la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva es el tipo, la parte negativa son las causas de justificación, ¿vale?, que eliminan el tipo. Mientras que de la otra perspectiva lo que tenemos es un hecho típico que lesiona un bien jurídico y por otra parte una norma permisiva que lo que hace es legitimarlo. Vamos a verlo esto un poco mejor con los esquemas. Aquí tenemos, si os acordáis, el esquema finalista, ¿vale? En el esquema finalista del delito, que giraba esencialmente por medio de la imputación de estructuras lógico-objetivas a partir del concepto de acción final, ¿vale? Básicamente el hecho típico es la realización de la intención, la acción dirigida por la intención frente a la lesión del bien jurídico protegido, ¿vale? Tenemos el tipo subjetivo, ¿vale?, con la dirección final de la acción, con dolo o con culpa, y tenemos la antijuridicidad, que es la ausencia de causas de justificación. Conforme una concepción finalista, digamos, rígida, las causas de justificación lo que suponían son normas, es decir, que en determinados casos justificaban o venían a dar cauce a determinadas situaciones en las que se justificaba el hecho, ¿vale? Pero en principio, siempre que uno realiza un hecho típico, realizaba algo relevante. ¿Por qué? Porque realizaba aquello que el legislador no quería que se realizase, ¿vale? Es decir, actuaba con la intención, por tanto actuaba con la acción final y por tanto conforme a, digamos, lo que se entiende desde una perspectiva final como la infracción de la norma. Esto en el finalismo el funcionalismo se puede seguir defendiendo, con la parte objetiva, la parte subjetiva. El primer modelo sería la ausencia de causas de justificación, sería como eliminación de la antijuridicidad, pero no de la tipicidad. El segundo modelo, en cambio, es el modelo de los elementos negativos del tipo. Y este modelo se corresponde más con
el modelo que de alguna forma nosotros estamos siguiendo aquí durante todas las clases, ¿vale? Que es el modelo de la doctrina de la imputación, y que lo que viene a decir es que hay dos procesos, ¿vale? Lo repetimos, dos procesos en derecho penal. Uno es el proceso de imputación y otro es el proceso de valoración. Mi pregunta sería, la cuestión de si algo está justificado o si algo está permitido en un determinado momento, si por ejemplo yo, o si os recordáis el ejemplo de la tiza o el ejemplo del clip, le lanzo a tú el clip para matar a un asesino, un insecto que estaba a punto de picarle y producirle la muerte, ¿es una cuestión de imputación o de valoración? De imputación. ¿Qué es lo que es una cuestión de imputación? Atribuirle ¿Atribuirle el qué? El que yo he lanzado el clip, con conocimiento y control. Bien, pero que eso está legitimado pese a que le he hecho una lesión, eso es una cuestión de valoración, ¿sí o no? Bien, si es una cuestión de valoración, lo que esto significa es que estamos ante una comparación de reglas de conducta. Y hay varios tipos de reglas de conducta. Hay reglas de conducta que son normas prohibitivas, hay otras que son normas prescriptivas, pero también hay normas facultativas. Normas facultativas. ¿Qué son las normas facultativas? Lo que son en realidad las normas facultativas son extensiones de las propias normas prohibitivas y prescriptivas si se pudieran regular de otra forma. Las normas facultativas lo que hacen es que permiten, ¿vale? Facultan a realizar determinadas acciones. Repito, esto sería de otro modo, o sería igual, pero se vería de otro modo, si las normas prohibitivas pudieran definirse de una forma completa desde el principio. Es decir, si yo pudiera decir, el que matare a otro, excepto cuando se halle en legítima defensa, excepto cuando tenga que hacerlo para proteger un bien propio, excepto cuando el ordenamiento jurídico lo permita. ¿Se entiende esto? Pero mientras no sea así, lo que tenemos aparentemente es una norma como el que matare a otro será castigado con la pena de prisión, y otra que establece que en legítima defensa, con determinados condicionantes, es posible realizar una infracción a un bien. ¿Se entiende? Bueno, pues en realidad esto lo que significa es que la imputación objetiva es una cuestión de reglas de conducta. Y que por tanto, conforme a esto, si lo que tenemos en la tipicidad son las reglas prohibitivas, prescriptivas, también las de intervención, y las reglas facultativas, en realidad, en última instancia, lo que estamos es, dentro de las causas de justificación, ante normas permisivas y ante un proceso de ponderación de intereses para la interpretación de las normas permisivas, para saber en qué caso realmente podemos decir que, en efecto, lo que se ha realizado es conforme a derecho. Volviendo al esquema, de estos dos esquemas, lo que defendemos aquí es el esquema de los elementos negativos del tipo, ¿vale? Que significa, básicamente, que desde el momento en que existe una regla permisiva, no existe infracción de la norma prohibitiva. Eso también se puede decir diciendo que se infringe la norma prohibitiva, pero a la vez la norma facultativa lo permite. La pregunta incluso sería, ¿qué más da? Es decir, da igual decirlo de otra forma. Incluso si aceptáramos esto, la teoría del modelo tradicional y la ausencia de causas de justificación, lo único que estaríamos diciendo en este caso es que existe un hecho típico. ¿Y cuál es la relevancia de que exista un hecho típico? Ninguna, absolutamente. Ninguna. ¿Vale? Es mucho mejor entender, por tanto, que primero, es decir, imputamos a alguien algo y que después en la valoración de si ese algo ha realizado algo, digamos, contrario a la norma, tenemos que hacer dos procesos. Primero, mirar si ha realizado lo que la parte negativa dice, que es no hagas esto, y segundo, si no estaba autorizado por una parte positiva. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Vale. Esto lo dejaremos después del supuesto del sujeto que no sabe que está actuando dentro de los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Bien, por tanto, de momento podemos decir que desde una perspectiva de relación dentro de la antijuridicidad, las causas de justificación lo que suponen es la segunda parte del análisis de la tipicidad y de la antijuridicidad, incluso del tipo de injusto, en mi opinión. ¿Vale? Da igual la discusión sobre si matar a un hombre es lo mismo que matar a una mosca. Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, matar a un hombre y matar a una mosca, en el caso de que matar a un hombre esté en legítima defensa, es un comportamiento que tiene exactamente las mismas consecuencias. ¿Vale? Bien, ahora lo que nos interesa es intentar comprender
¿Cuál es la importancia, en cambio, de que estemos ante una causa de justificación o de que estemos ante una causa de exculpación? El artículo 20 del Código Penal establece que están exentos de responsabilidad criminal y establece una serie de causas. Lo vengo a decir porque en ningún lugar del Código Penal se dice, en ningún lugar, se indica qué es una causa de justificación. No se dice. Las causas de justificación son bla, 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 y las consecuencias de las causas de justificación son estas. No está establecido en ningún lugar del Código Penal. Sin embargo, lo que sí está establecido es que una serie de personas que cometan una serie, o que cometan el delito en una serie de características, se les exime de responsabilidad criminal. Ahora bien, aunque establezca la exención de responsabilidad criminal, las consecuencias de una y otra pueden ser distintas. Dice el artículo 20, en primer lugar, están exentos los que al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no puedan comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. En segundo lugar, los que al tiempo de cometer la infracción penal se hallen en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, bla, 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 y de nuevo, es decir, lo importante es que produzca la falta de comprensión o de actuación conforme a esa comprensión. Y finalmente, el que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. En la 4, el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos siempre ocurran una serie de requisitos. El 5, el que estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber siempre que concurran los siguientes requisitos. El 6, el que obre impulsado por miedo insuperable. Y el 7, el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? ¿Hay dos tipos o no? ¿Hay dos tipos o tres tipos? ¿Cuántos tipos hay de causas aquí? ¿Tres? ¿Qué tres habría? Bueno, sí, hay tres. Hay tres. Uno sería cuando está inimputabilidad. Causas de inimputabilidad, Justificación. causas de justificación Y de inexigibilidad. causas de inexigibilidad. Bien, pero ¿hay alguna importancia en la distinción entre causas de inimputabilidad y de inexigibilidad? Sí, con esta en función de antijurisdicción y de... No, entre inimputabilidad e inexigibilidad. Vale. En realidad las dos eliminan la culpabilidad. Por tanto, en efecto va a haber tres tipos, lo vais a ver, pero dentro de esos tres tipos lo que hay son dos categorías. ¿Cuáles son las dos categorías? Causas que eliminan la antijuridicidad, incluso tal y como nosotros hemos establecido, la tipicidad, que hacen que un comportamiento sea un comportamiento lícito, ¿vale? Y otras causas que lo que eliminan es ¿qué? La culpabilidad. Por tanto, no eliminan el que sigue existiendo un hecho antijurídico, ¿vale? ¿Se entiende esto? Bien. ¿Cuáles son cada una? A ver, la primera, inculpabilidad Inimputabilidad. o justificación. ¿Inimputabilidad? Sí, que elimina la culpabilidad. ¿La segunda? También. ¿La tercera? También. ¿Esta? ¿La cuarta? Bueno, aquí tenemos, perdón, se ha saltado. El que obre impulsado por miedo insuperable. ¿Qué elimina esto? ¿Qué elimina? La culpabilidad, ¿vale? Es una causa de inexigibilidad, ¿vale? Causa de justificación. Esta, el que obra en cumplimiento de un deber, ejercicio, justificación. ¿Y esta? Depende. Claro, es decir, vamos a hablar del estado de necesidad. Y el estado de necesidad lo que nos produce es esa discusión sobre si es una causa de inexigibilidad siempre, sobre si es siempre una causa de justificación, o sobre si en efecto puede ser ambas cosas, ¿vale? Puede ser ambas cosas. Ahora, antes de esto, vamos a volver un poco sobre ello y vamos a preguntarnos, ¿y cuál es la diferencia de fondo? Puede tener responsabilidad civil, ¿no? Sí. ¿Cuáles son la diferencia de fondo? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre que estemos en una causa, si todas, según el artículo 20, están exentos de responsabilidad criminal? Bueno, en realidad el propio artículo 20 ya establece una diferencia importante, ya la establecía en la última, no sé si os habéis fijado, pero ya ponía una diferencia importante. Pero ¿cuáles son, en definitiva? ¿Cuáles son? Responsabilidad civil, ¿no? Y que es un hecho de tipificación jurídico en un caso y no, pero no llega a ser ni un hecho típico. Cuando estamos actuando bajo una causa de justificación, estamos hablando de un hecho que en principio es conforme a derecho,
¿vale? Por lo menos conforme al sistema penal va a ser considerado conforme a derecho. ¿Eso estamos hablando de lo mismo en un caso en el que haya una causa de inimputabilidad o una causa de inexigibilidad? No. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estamos ante un hecho antijurídico, es decir, contrario a derecho, ¿vale? ¿Alguna diferencia más entre ambos? Por las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, una inimputabilidad puede conllevar una medida de seguridad. Claro, si os acordáis, si veis aquí, dice, en los supuestos de los 3 primeros números, se aplicarán en su caso las medidas de seguridad previstas en este código. ¿Por qué? ¿Qué son las medidas de seguridad? Las medidas de seguridad es la consecuencia jurídica aplicable al estado peligroso. ¿Os acordáis? Tenemos 2 presupuestos en derecho penal, tenemos el delito, cuya consecuencia es la pena, y el segundo es el estado peligroso, cuya consecuencia es la medida de seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre el delito y el estado peligroso? El delito se supone que hacías lo que hacías, que sabías lo que hacías. La culpabilidad, ¿vale? Hecho típico antijurídico y, por lo que tú estás diciendo, culpable. Y, por tanto, pena. Hecho típico antijurídico no culpable, no reprochable, ¿qué? Medida de seguridad, ¿vale? Por tanto, repito, la consecuencia es importante, la diferencia entre ambos. Bien, pues vamos a hablar, aunque sea, como digo, muy brevemente en comparación con lo que se puede analizar del estado de necesidad, del estado de necesidad, concretamente del justificante, aunque hablaremos también implícitamente del estado de necesidad excusante. El Código Penal de 1995 no define, esto es normal en la mayoría de los códigos penales, bueno, hay otros en los que se define el estado de necesidad, pero sí se regula directamente. Concretamente en el artículo 20.5 se habla del que el estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber siempre que concurran los siguientes requisitos. Es decir, estamos ante una situación en la que existe para un determinado bien el peligro de un quebranto de ese bien grave, un quebranto grave, que solamente, y por eso estamos ante una situación de necesidad, solamente puede evitarse mediante el sacrificio de bienes ajenos. Esta, digamos, es la parte positiva del estado de necesidad, la definición positiva. La negativa es que evidentemente no estamos ante estado de necesidad cuando haya una agresión ilegítima o un derecho específicamente reconocido, ¿vale? Por eso se suele hablar y se suele decir que el estado de necesidad es la causa de justificación más pura, ¿vale? Es la causa de justificación más pura. ¿Por qué? Porque no existe ningún añadido legal al conflicto de intereses que supone en última instancia la causa de justificación. ¿Por qué se habla de conflicto de intereses? No porque haya infracción de una norma, protección de otra, no, sino porque en la regulación de la norma, en la forma de regularse las normas y las normas prohibitivas y las facultativas, a veces es necesaria una valoración de cuándo se estaba en el supuesto y cuándo no, y precisamente eso es lo que se hace con el conflicto de intereses. Y en el estado de necesidad, lo que sucede es que hay un conflicto puro entre dos bienes, ¿vale? Dos bienes que en un determinado momento no pueden subsistir, y en el que un sujeto puede decidir salvaguardar un bien, ¿vale? Esa situación, que se da mucho, aunque no lo parezca, en esa situación el Estado, ¿qué tiene que hacer? Pregunto. Es donde el Estado no puede actuar, que deja actuar allí porque no puede actuar. Sí, pero ¿qué tiene que hacer el Estado? Eso también ocurre en la legítima defensa, porque en la legítima defensa el Estado no puede intervenir, te deja actuar a ti en favor de la legalidad. Pero si los bienes tienen tengo valor, el Estado debe mirar para otro lado, es decir, lo debe permitir, porque Debe es darte derecho, la facultad. y si... ¿El qué, el qué? Debe darte la facultad de en ese momento ser tú el que ponderes. Claro, el problema es precisamente ese, que es un poco el que tú estabas diciendo también, el de ponderar, es decir, ¿tiene que realizar el sujeto la propia ponderación? ¿Puede ser el Estado el que realice la ponderación cuando no está ahí y realizar posteriormente una valoración de la ponderación que ha hecho el sujeto? En última instancia, lo que nos estamos preguntando es, ¿va a haber determinados supuestos en los que realmente, precisamente, partimos porque un bien evidentemente iba a ser dañado y el sujeto en esa ponderación decide dañar otro, ¿vale? En el que tenemos que valorar si eso supone que estemos ante una causa de justificación, cuando yo he decidido lesionar un bien para proteger otro, causa de justificación, si eso supone que estamos ante una causa de inexigibilidad, que es en efecto la idea de mirar hacia otro lado,
Es decir, no te puedo dar derecho a actuar de la forma que actúas. Sin embargo, digamos, me pongo en tu papel y comprendo que hayas actuado así, no te lo reprocho. ¿Se entiende? No es una cuestión ya de inimputabilidad, no es una cuestión de que yo no tenga capacidad de actuar conforme a la comprensión. Yo tengo capacidad de actuar conforme a la comprensión, yo puedo, pero simplemente no quiero sacrificar ese bien mío para que salvaguarde otro bien de otro, ¿vale? Y el Estado eso lo puede comprender o lo puede justificar, o dependiendo en efecto de cuál sea el bien, puede ser que estemos ante una situación o ante otra. Es decir, que la discusión sobre el estado de necesidad es una discusión, digamos, perpetua, es decir, que está siempre y que no se resuelve de forma clara. Sin embargo, existen tres teorías básicas que son las que se han tratado de aplicar para responder a la cuestión del estado de necesidad. La teoría de la adecuidad, la teoría de la colisión y la teoría de la diferenciación. De nuevo, en cuanto a las teorías, existen internamente muchas diferencias. La teoría de la adecuidad, en realidad, tal y como la formuló, en realidad Kant es de una forma, pero aquí la resumimos de otra. La teoría de la colisión, en realidad, también. Bien, ¿qué dicen? La teoría de la adecuidad lo que viene a establecer... la teoría de la adecuidad es de procedencia kantiana y lo que establece básicamente es que la cuestión de actuar conforme a derecho, es decir, o dicho de otra forma, en un caso de conflicto entre bienes, el derecho no puede ponerse del lado de uno o de otro, sino que el derecho lo que puede hacer es lo que estaba diciendo don José Poveda o tú, es decir, lo que estaba diciendo es mirar hacia otro lado. ¿Vale? El Estado, pues para mantener la paz, no se pone del lado de ninguno de los bienes. Pero eso no significa que, es decir, vaya a establecer una responsabilidad por la infracción de los mismos. ¿Se entiende? ¿Vale? Es decir, siempre serán causas que eliminen la culpabilidad. En este caso son causas de inexigibilidad. Teoría de la adecuidad. La teoría de la colisión, que tiene que ver con una visión menos, digamos, o con menos protagonismo del individuo, una visión más social, más hegeliana. La teoría de la colisión lo que dice es que puede haber actuaciones que sean correctas y justificadas. ¿Cuándo? Cuando se protegen cosas que el Estado da más importancia que aquellas cosas que se pueden lesionar. Por tanto, es decir, en esos casos estaremos ante causas de justificación. En realidad la teoría de la colisión es bastante discutible que sea ya una teoría distinta a la teoría de la diferenciación. En mi opinión, tal y como la formula Hegel, Hegel ya está presuponiendo que siempre que va a haber, es decir, una, digamos, causa de justificación, se está protegiendo algo que para el Estado es superior. El problema que tendría en la teoría de la colisión sería cómo hablar de derecho, cómo hablar de que existe derecho a, por ejemplo, matar o derecho a lesionar cuando confluyen dos bienes que si uno tiene derecho el otro no lo tiene, y si este tiene derecho, entonces este no lo tendría. ¿Se entiende? Conforme a la visión del derecho subjetivo tradicional, si yo tengo derecho a algo, ese derecho me pone sobre la persona que tiene que recibir ese algo. Y por tanto yo tengo derecho porque él tiene el deber de sufrir ese derecho que yo tengo. Eso lógicamente en una colisión de bienes, imaginemos el caso típico de la tabla de Carneades, ¿vale? La tabla o el caso típico de Titanic, Leonardo DiCaprio y el tipo del bigote, estaríamos ante lo mismo. Es decir, si tiene Leonardo DiCaprio derecho a matar al tipo del bigote, entonces estamos admitiendo que existe un derecho de una persona que en principio desde una perspectiva abstracta tiene exactamente los mismos que la otra, y si no lo tiene, el otro lo tendría, tampoco podría tenerlo. Por eso surge la teoría de la diferenciación. La teoría de la diferenciación lo que establece es que hay que distinguir dos tipos de supuestos dentro del estado de necesidad. ¿Cuáles serían esos dos tipos de supuestos? Evidentemente, va a haber un estado de necesidad que dé lugar a una causa de justificación y otro estado de necesidad que dé lugar a una causa de inculpabilidad. Pero, ¿cuándo se van a dar uno y otro? Miedo insuperable de inimputabilidad y culpabilidad también cuando el bien jurídico que dan es inferior, que es una causa de inexigibilidad, ¿no? Entonces que niega la culpabilidad, y cuando el bien que se dan es inferior, tenemos una causa de justificación, ¿no? Es decir, tendríamos
¿2 situaciones o 3? ¿Cuántas tenemos en abstracto? Por la relación entre los bienes. Si tenemos que un estado de necesidad es un conflicto entre bienes, ¿los bienes cómo pueden ser? Pueden ser igual, inferior o superior. Es decir, tenemos que los bienes sean exactamente iguales entre sí. ¿Vale? Primera opción. Segunda opción, que el bien que se protege sea de mayor valor que el bien que se lesiona. Y tercera, que el bien que se protege sea de menor valor, perdón, que el bien que se lesiona. ¿Se entiende? Son 3 situaciones. Y esas 3 situaciones, conforme a esto, conforme a la teoría de la diferenciación, ¿cómo se establecerían? ¿Cómo? ¿En 1, en 2 o en 3? Es que si es inferior es lo mismo que si es superior. No le tengo que contar, ¿no? ¿Da lo mismo o no? No. Pues si tú Si el bien que dañas es superior, no Entonces te ya no- asiste. El presupuesto que se elimina es cuando son iguales. No. Se elimina cuando es inferior. Porque entonces sí que tiene responsabilidad penal, ¿no? Si tuvieras inferior. Bueno, en la actualidad he de decir lo primero, antes de entrar en eso, que esta es la posición mayoritaria. Prácticamente en todos los lugares se defiende esta teoría de la diferenciación, ¿vale? Prácticamente todos defienden la idea de que el estado de necesidad puede ser justificante o puede ser excusante. Vamos a partir de ahí. Ahora veremos cuándo puede ser justificante y cuándo puede ser excusante. Pero prácticamente, es decir, todos admiten esa idea. De hecho, también lo hace de alguna forma implícita el artículo 20.5 del Código Penal. ¿Por qué? Porque el artículo 20.5 dice que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Bien, entonces, ¿qué se está eliminando en este caso de las 3 situaciones que teníamos aparentemente? ¿Qué se está eliminando? Creáis un juicio superior. ¿Vale? Es decir, teníamos 3, cuando los bienes son iguales, cuando el bien protegido es de mayor importancia que el bien lesionado, y tenemos otra cuando el bien lesionado es de menor importancia que el bien protegido. ¿Sí o no? No, perdón. Cuando el bien protegido es de menor importancia que el bien lesionado. ¿Vale? Correcto. Bien, pues el artículo 25 dice que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. Lesión de un bien jurídico de menor importancia, estaríamos, por tanto, es decir, dentro del supuesto sí o no, del artículo 25. Bien. Lesión de un bien jurídico de igual importancia, ¿estaríamos dentro, sí o no? Sí. Sí. Lesión de un bien jurídico de mayor importancia, ¿estaríamos dentro, sí o no? No. ¿Vale? No estaríamos dentro. Es decir, que en principio, conforme a la eximente del artículo 20.5, conforme está regulada, que no significa que no haya otras opciones, ¿vale? Pero que conforme está regulada, parece que como estado de necesidad, si entendemos que el estado de necesidad es esto, se integran estas 2. Ahora bien, la idea es que tenemos la posibilidad de considerar que el estado de necesidad sea justificante o sea exculpante. La teoría de la diferenciación establece eso. Es decir, que hay casos en los que el estado de necesidad lo que hará es simplemente exculpar, excusarte de la infracción del bien jurídico, pero no justificar tu acción, ¿vale? En este caso, ¿cuál sería la diferencia, básicamente? Responsabilidad civil, ¿vale? Medida de seguridad es discutible, pero bueno, podría ser, pero en principio es discutible que se pueden aplicar medidas de seguridad, dependerá del sistema, pero es decir, en principio, es decir, es cierto que existe un hecho típico y antijurídico. El presupuesto está. Justificante, es decir, hecho totalmente atípico, es decir, legítimo, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a hablar ahora de las características del estado de necesidad y la última de ellas será precisamente cómo tiene que ser la relación entre los bienes para ver si es justificante o exculpante. ¿Vale? Bien, las características y los elementos del estado de necesidad tienen que ver con los 2 elementos básicos, por los que incluso son uno en realidad, pero bueno, sistemáticamente los podríamos diferenciar, en los que se da el estado de necesidad. Es una situación de riesgo que exige una salvaguarda, ¿vale? Entre bienes. Es decir, es una situación de conflicto entre bienes existente, una situación de conflicto que no debe haber sido creada por mí. Si la he creado yo de forma ilegítima, ¿estaríamos ante un estado de necesidad? No. Bien.
Si yo no la he creado de forma ilegítima, pero sí la he creado yo, eso lo veremos después, ¿vale? Porque ahí también hay quien niega el estado de necesidad. Pero en principio es una situación de riesgo que exige una salvaguarda del bien, ¿vale? Exige una salvaguarda del bien. El riesgo tiene que ser que haya una probabilidad inminente del mismo, es decir, tiene que ser un riesgo real, que en una probabilidad inminente de que se produzca la lesión al bien jurídico protegido, y la salvaguarda exige realmente una necesidad de lesionar el otro bien. Es decir, no hay otra vía de producir la salvaguarda que sea otra que lesionar el bien. ¿Esto se entiende? Vale. A ver, otra vía en apariencia. ¿En qué sentido? Es decir, porque si nos ponemos a ser muy tiquismiquis, seguro que encuentran siempre alguna otra manera de arreglar. Sí, pero me interesa qué significa en apariencia. Porque imagínate que, es decir, nos encontramos con una persona que, por ejemplo, pues ha sufrido un determinado ataque hace unos días, ¿vale? O que, bueno, se quemó su casa hace unos meses y está en la oficina trabajando y de repente ve como una papelera se enciende. Y entonces en el momento en que ve cómo se enciende la papelera, coge el extintor y empieza a echar, la papelera está al lado del ordenador y echa con el extintor, rocía todo el escritorio y por tanto produce unos daños importantes al ordenador, donde había además unos datos significativos que ella sabía que había, por cierto. Entonces, ¿hay una necesidad, hay un riesgo y una necesidad de salvaguarda, sí o no? Es que lo que has planteado es muy importante. Lo que has planteado es muy importante y es la clave del estado de necesidad, porque relaciona esto con el estado de necesidad putativo, ¿vale? Con el falso estado de necesidad o la sensación, la percepción de que estamos ante un estado de necesidad. ¿Pero exige proporcionalidad o no? Claro que exige. Sí, bueno, contesta tú. ¿Exige el estado de necesidad proporcionalidad, sí o no? Sí, bien, pero la cuestión es quién interpreta eso. ¿Cómo lo has dicho tú? Apariencia. Claro, la cuestión es decir, tiene que haber una situación de riesgo y una necesidad de salvaguarda, es decir, una probabilidad inminente de una lesión a un bien y la necesidad inmediata de lesionar ese bien como única forma de salvaguardarlo, ¿se entiende, sí o no? Bien, en este caso estamos ante un estado de necesidad, ¿sí o no? Yo no lo veo. ¿Por qué no? Pero ella sí, o él sí. Sí lo ve. ¿Estamos ante un estado de necesidad, sí o no? Yo creo que no. Bien, la cuestión está ¿entendéis cuál es el acento? Es decir, ¿desde qué prisma? Desde el punto del sujeto sí que es un estado de necesidad, pero desde el punto de vista del derecho no. Ya, pero ¿en qué momento podemos decir, cuándo podemos decir que aunque tú creyeras que estás en un estado de necesidad, no estabas en un estado de necesidad? ¿Qué persona que se ponga santa y volver a... Claro, de nuevo hay que hacer un juicio, ¿vale? Un juicio de valoración desde una perspectiva ex ante de sabiendo lo que sabía esa persona, cualquier persona entendería que la única opción es esa, ¿se entiende? Es un juicio objetivo general. ¿Vale? Por tanto, evidentemente que hay que partir de nuevo del hecho, conocimiento y control, pero hay que hacer un juicio objetivo general. Es decir, si esa persona tiene una falsa creencia, que nadie en ese caso la hubiera tenido, a menos que se hubiera muerto su perro en un incendio hacía unas semanas, claro, pero no nos podemos poner en el juicio para saber si la persona si estamos en un estado de necesidad, ¿se entiende? Ahora, para saber si la persona se le puede exigir que queme el ordenador, ¿tenemos que saber en qué posición estaba ella en concreto? Sí, porque ahí estamos haciendo un juicio de reproche. Entonces, uno es el juicio de antijuridicidad, es un juicio objetivo general de valoración aséptica, partiendo del conocimiento y el control, de valoración del comportamiento conforme a derecho. ¿Se entiende? En el juicio de culpabilidad ya estamos haciendo el reproche personal. Entonces, lo normal sería decir, perdona, no estabas en un estado de necesidad, es decir, podías coger la papelera, podías echar agua, podías acercarte y echarle agua y por tanto no había una situación de riesgo. Era posible lesionar el bien y por tanto realmente no había una situación real, podríamos estar ante un error. Ahora, en el juicio de ese comportamiento también podemos decir, no tenías derecho a, pero entiendo que por tu miedo hayas actuado de la forma. Estaríamos más bien ante el ¿qué? Ante un miedo insuperable, ¿vale? ¿Vale? O incluso
podemos verlo que en realidad se relacionan mucho entre un estado de necesidad putativa, ahora hablaremos de ello. Pero se entiende, por tanto, que la perspectiva que tenemos que adoptar, podéis decir la del hombre medio, el espectador objetivo, etcétera, etcétera, pero en última instancia es el juicio objetivo de que cualquiera situado en esa posición diría que la única forma de actuar, porque lo que ha dicho Elsa está bien, es decir, puede ocurrir que siempre hay otra opción, puede ser que siempre hay otra opción, tenemos que ponernos para que haya un estado de necesidad en que realmente nadie en ese momento diría la hay, ¿entendéis? Es decir, nadie, no, es decir, sino que la media, exactamente, ¿se entiende? Bien. Pero tampoco podríamos hablar de un error tangible o comprensible en el caso de la materia. Sí, claro, evidentemente, y por eso vamos a hablar ahora de eso. Es decir, tenemos que desde una perspectiva objetiva, el estado de necesidad, es decir, exige que haya una probabilidad inminente de riesgo y una necesidad, por tanto, de lesionar ese bien para salvaguardarlo, ¿vale? Ahora, eso, que es objetivo, eso también tiene que cumplir la parte subjetiva. Una pregunta, ¿las causas de justificación tienen parte subjetiva, sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Y cuál es la parte subjetiva? Pues el tipo que, por ejemplo, actúa en legítima defensa tiene que por lo menos tener una representación mental de que está actuando en legítima defensa. Esto es interesante. Es decir, el tipo que actúa en legítima defensa tiene que tener una representación mental de que actúa en legítima defensa. Imaginamos que yo voy a matar a una determinada persona, yo quiero matar a una determinada persona, ¿vale? Quiero matar a una determinada persona, entro y digo, fulanito, y disparo. Resulta que, es decir, en ese momento que yo iba a matar a esa persona iba a matarme a mí. Tenía previsto matarme a mí, tenía decidido matarme a mí, y por tanto, pues estaba atacándome. De hecho, tenía preparado unos resortes para lanzarme unas flechas y acribillarme. Yo qué sé, se me ha ocurrido lo de las flechas, vi ayer a Arrow, no lo sé. Pero vamos, el caso es que tenía previsto unos resortes para acribillarme. Gracias a que yo disparo y le pego en el brazo, ¿vale? Le pego en el brazo, no saltan los resortes. En el momento en que cae, me da pena, ya no le mato. ¿Vale? Bien. ¿Hay legítima defensa, sí o no? Si yo no hubiera disparado y le hubiera pegado aquí, si yo no hubiera disparado, es decir, espérate un momento, si yo no hubiera disparado, ¿qué? Yo hubiera muerto. ¿Por qué? Por una agresión ilegítima, ¿sí o no? Bien. Pregunta, ¿hay legítima defensa, sí o no? No, el conocimiento del control que tenía en ese momento no era para salvaguardar su vida, sino para infligir el mal sobre la otra. No es objetivo, es objetivo es que cualquier persona que hubiera visto se iba a matar y dispara, cualquier persona diría que está actuando en riesgo. Pero no era Además, esto es muy interesante, lo que está diciendo Rubén, ¿no? Rubén, no, ¿cómo eres? Manuel, eso, vale. No, esto de Einstein, es decir, lo que estás diciendo es, ¿tiene que ser desde una perspectiva objetiva, sí o no? La causa de justificación es únicamente desde una perspectiva objetiva, por eso nos estamos preguntando, ¿tiene parte subjetiva o no las causas de justificación? Sí. Manuel, pregunta, ¿es causa de justificación, sí o no? Sí es causa de justificación. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera disparado, no da igual, y cualquier persona que lo hubiera hecho lo mismo. Es que no tienes que meterte en lo que puedes o no puedes pelear. Pero si analiza, o sea, sería para la culpabilidad. Pero si haces Perdona. un juicio sobre su hecho, ¿Cómo? que si haces un juicio sobre el hecho que él está cometiendo, eliminando, entre comillas, lo que el otro iba a hacer o la intención que tenía el otro, lo que eso, si tú haces un juicio sobre ese hecho, lo hace con conocimiento y control. ¿Con qué conocimiento lo hace? Para matarlo, no para defenderse. El conocimiento que él tiene en ese momento es para matar al otro. Sí, lo del para te retrotrae o te lleva a la intención, pero en última instancia lo que estás diciendo es correcto. Es decir, ¿él tiene conocimiento de que está actuando defendiéndose de una agresión ilegítima? No. Es decir, ¿esto supone que estamos metiendo un elemento de reproche subjetivo dentro de la antijuridicidad? No. Lo que supone es que para que haya, es decir, una función de la norma facultativa, tiene que haber, ¿qué? Exactamente lo mismo, pero al revés, que ¿qué? Que la norma prohibitiva. ¿Vale? Si exigimos en la norma prohibitiva que haya una lesión de un bien jurídico realizada con conocimiento y control, ¿sí o no?
¿Qué tenemos que exigir para decir que no ha habido lesión del bien jurídico? Que haya una protección de uno superior, aunque sea por una posición de legitimidad, de legalidad establecida por el derecho, realizada ¿cómo? Con conocimiento y con control. ¿Vale? Es decir, por esto, en las causas de justificación, en todas, y también, por tanto, en el estado de necesidad, claro que tiene que haber parte subjetiva. Es decir, si queréis, hablad del dolo de la causa de justificación, que sería ¿qué? Conocimiento y voluntad. Che, volvemos a lo mismo, más que conocimiento y voluntad, es que el hecho que yo realice, lo realice con conocimiento y control. Y eso es la imputación. Y después se valora ¿qué? Se valora que ese hecho con conocimiento y control es ¿qué? En este caso, permitido. ¿Cuándo será permitido? Cuando mi conocimiento abarca que yo estoy actuando dentro del tipo permisivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? Es decir, que ¿qué pasa con lo que hemos llamado aquí estado de necesidad putativo? Pues que yo creo que la probabilidad inminente del riesgo es real, pero estoy bajo error. Primera posibilidad del estado de necesidad putativo. Yo creo que hay un riesgo para el bien y cojo y ¡pam! Le pego un tortazo al tipo porque pienso que le van a disparar. El tío no le van a disparar y se va con el tortazo. Bien, ¿eso qué es? Que no había peligro. Es decir, esto se relaciona mucho y es muy parecido a la necesidad de lesionar. Realmente había un riesgo al tío y yo le pego un tortazo, pero no era necesario pegarle un tortazo, bastaba empujarle un poco. Pero yo pensaba que la única forma era pegarle un tortazo, por la violencia necesitaba apartarlo. Yo qué sé, ya sé que el ejemplo no es muy bueno, pero ¿entendíais lo que quiero decir? Hay dos posibilidades de aparición del estado de necesidad putativo. Uno es porque faltan elementos de riesgo, ¿se entiende o no? No los hay en realidad, pero volvemos, es decir, en última instancia es un error inverso, yo pensaba que, ¿vale? Y aquí en este caso, ¿qué? Yo creo que la única forma de salvar el riesgo, que sí es real, es lesionar. Pero en realidad hay otro modo que no sea lesionar. ¿Se entiende? Esto es el estado de necesidad putativo. ¿En ese caso hay estado de necesidad? No. No hay estado de necesidad. Hay estado de necesidad putativo. ¿Y qué es un estado de necesidad putativo? ¿Un error sobre qué? Sobre el tipo. Claro. Son los presupuestos objetivos de una causa de justificación y por tanto un error de ¿qué? De tipo. Que puede ser de qué dos formas. Vencible o invencible. ¿Y cómo funciona el error vencible? Pues si existe el tipo imprudente, se le aplica el tipo imprudente y no existe el tipo imprudente, nada. Claro, ¿y en las causas de justificación cómo? Ha dicho, es decir, a su velocidad habitual, ha dicho que el error vencible, en el caso de que exista el tipo imprudente, se aplica el tipo imprudente. ¿Vale? ¿Vale? Bien, ¿os acordáis? En el caso de que no exista, es decir, no se aplica nada, y el error invencible, es decir, directamente exime también de pena, ¿vale? Porque el sujeto no podría haber salido con una diligencia mínima del error en el que se encuentra. Bien, ¿qué sucede en estos casos de estado de necesidad putativo? Pues, por ejemplo, si has casado... Es decir, no existe... ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en este caso? El caso de la papelera. Realizo un delito de daños porque pensaba realmente que, es decir, existía un peligro real y que no había otra forma. En este caso es una mezcla de los dos, ¿vale? ¿Qué podemos aplicar aquí? Tenemos que analizar si podría ser ese error aplicando con la diligencia media y de ser así, pues aplicamos el tipo imprudente del delito de daño si hubiera, que no lo sé, y de ser así, pues no necesita. Bien, es parecido. En realidad de lo que se trata es de aplicar, en este caso, las eximentes incompletas o las atenuantes, ¿vale? En este caso, con un régimen muy parecido al que sería, en efecto, el del tipo imprudente. Es decir, en el caso de que falte alguno de los elementos que no son esenciales, pero que son uno de los elementos que, es decir, que no permiten aplicar la eximente de forma completa, ¿vale? Pues podríamos considerar la aplicación, en este caso, de una reducción de pena significativa, ¿vale? En el caso de un delito que permita la aplicación del tipo imprudente, la pena pues sería considerablemente más baja. Bien, ahora vamos al tema de la relación entre los intereses. En realidad, es decir, estamos aquí. Hemos dicho que tiene que haber una situación de necesidad y tiene que haber un elemento subjetivo, ¿vale? Tiene que haber realmente el conocimiento de que se está actuando en estado de necesidad para que haya el mismo. ¿Se entiende esto o no? Bien. Ahora, ¿cómo tienen que ser el bien
para que estemos ante un estado de necesidad justificante o un estado de necesidad excusante. Bien, que el mal causado no sea mayor que el que se quiere evitar. ¿Este sería qué? ¿Esto es qué? Que el mal causado no sea mayor que el que se quiere evitar. ¿Qué es esto? Esto es el elemento básico de partida para que estemos ante ¿qué? Ante estado de necesidad. ¿Vale? Ahora, ¿se pueden dar dentro de eso? ¿Qué situaciones se pueden dar? Dos. Si es igual o si es superior. En el caso de que el bien sea igual, ¿ante qué nos encontraríamos? ¿Ante un estado de necesidad, sí o no? Sí. Pero conforme a la teoría de la diferenciación, ¿qué habría? ¿Vale? Un estado de necesidad excusante. Se exime de pena en el caso de que yo, para proteger un bien propio, del mismo valor que el bien ajeno que yo voy a lesionar, lo lesione. ¿Vale? ¿Se entiende? Eso sería un estado de necesidad excusante. Se elimina la culpabilidad, pero el hecho antijurídico sigue existiendo. ¿Os parece esto lógico, normal? Bien, es discutible, ¿eh? Es decir, es en sí discutible, porque las situaciones en las que el bien es exactamente el mismo, lo que está el derecho, es decir, es diciendo ninguno tiene derecho sobre el otro, pero de alguna forma eso está bien, pero de alguna forma también está diciendo no tienes derecho a actuar. Es decir, si tú te encuentras en una situación como por ejemplo la tabla de Carnedes, es decir, en el que los dos vais a la tabla, vamos a poner dos situaciones distintas, que lo pone Mir y me parece interesante, dos situaciones distintas, ¿vale? Dos personas, en este caso Leonardo DiCaprio y el tío del bigote, van hacia la tabla, solo cabe uno en la tabla, ¿vale? Caso A, está la tabla en el medio y van los dos nadando a la misma distancia. Los dos suben a la tabla en el mismo momento, en el momento en que suben a la tabla empieza a balancearse, y van a caer, y empiezan a pegarse los dos, además a la vez. Finalmente Leonardo DiCaprio, lógicamente, pega al del bigote, el del bigote cae y se lo come el tiburón, ¿vale? ¿Qué? El malo de Titanic tiene bigote, ¿no? Da igual, es decir, es mi caso, ¿vale? Entonces, en todo caso, el del bigote o no, cae, ¿vale? Es posible hasta que Leonardo DiCaprio de tu vida no tenía bigote, no, que va a estar monísimo, así, bueno. Caso es que cae el tío y se lo come el tiburón. Caso A. Caso B. Llegan a la balsa y el del bigote llega un poco antes. Y está apoyado en la balsa y está arriba de la tabla, ¿vale? Leonardo DiCaprio ve al tiburón y la tabla, tiburón, tabla, bigote, patada al del bigote, ¿vale? Tabla. Pregunta, ¿son los dos casos iguales? Yo sí. Básicamente sí. ¿Por qué son iguales? Porque en última instancia de lo que se trata es de un conflicto entre bienes, es decir, que son exactamente iguales entre sí, y la única forma de salvaguarda es esa, ¿sí o no? Es decir, hay básicamente un elemento fáctico y es que uno ha llegado antes a la posibilidad de salvaguarda, pero el otro la sigue teniendo igual si no estuviera el otro. Es decir, si no estuviera el otro, la tabla estaría ahí, con lo cual, es decir, en principio ¿existe alguna diferencia? No, pero estaba surgiendo una duda. ¿Qué? En el aspecto de Pero que bueno. en el segundo supuesto, ¿Mm? si va Leonardo DiCaprio y yo estoy, el del bigote está en la tabla, y entonces va a repeler la agresión, ¿no sería legítima defensa por parte del otro si tirara a Leonardo DiCaprio y se lo comiera él? Es interesante, ¿sería o no sería legítima defensa en el caso de que el del bigote pegue a Leonardo DiCaprio antes de que tal? ¿Sería legítima defensa o no? Realmente no, porque en base a los presupuestos prácticos se sentiría, o sea, lo que pone ahí en medio estaría superior mucho al bien jurídico por encima de él. ¿Es superior el bien jurídico, sí o no? Por eso, que se pondría como una posición superior y en realidad... Claro, es decir, el problema es que si decimos que sí hay legítima defensa, estamos partiendo que hay agresión ilegítima. Y para que haya agresión ilegítima, ¿qué tiene que haber? Un hecho típico y antijurídico. Por tanto, es decir, estaríamos diciendo que en este caso Leonardo DiCaprio no tiene derecho. La pregunta es, ¿tiene Leonardo DiCaprio derecho a subir a la tabla?
Claro, aquí nos vamos a la teoría de la colisión. En realidad no es que es decir, actuar de forma disconforme a derecho, en realidad no es que sea una cuestión de justificación, es una cuestión de exigibilidad. El derecho en este caso no se puede poner en ningún lado. Santiago Mir establece una cosa, dice que estamos ante dos casos distintos, ¿vale? Y dice Santiago Mir que hay casos en los que de igualdad de bienes que en realidad deberían ser considerados de causa de justificación, y no es el único, hay muchos que lo dicen. Es decir, el caso de Leonardo DiCaprio o el del Begote, que llegan a la vez a la tabla, dice que podría ser un caso de causa de justificación, de estado de necesidad justificante. Mientras que en el caso de que el otro esté en la tabla ya, apoyadico, ahí tranquilico con su bigote, ¿vale? En ese caso, si Leonardo DiCaprio llega, le pega y le tira y se apoya a él y se salva a él, en ese caso estaríamos hablando de un estado de necesidad excusante, cuando los bienes son iguales. No, a ver, no. Bueno, no, yo no tuve. No sé, plantearla, ¿veis alguna diferencia, sí o no? No. Es que este bajo va a morir, o sea, que no le puedes exigir, bueno, pues quédate bajo, pero todavía no primero. No sé, es un poco... Es exigir exactamente lo mismo, ¿sí o no? Es decir, desde un punto de vista de exigencia, es decir, en este caso es lo mismo. Llegar primero a la tabla te da una posición jurídica distinta al que llega un segundo después. No, ¿verdad? Pues entonces yo también creo que la diferencia, es decir, habría que justificarla de otro modo, es posible que exista. Pero en todo caso, en principio, es decir, podemos reconocer o admitir que en el caso de que el bien jurídico sea igual, no puede haber una posición de juridicidad superior en uno de los dos casos, por tanto estaríamos hablando de una exculpación del bien. En el caso de que estemos hablando de bienes jurídicos distintos, es decir, el caso del barco, donde se trata de tirar la carga o tirar los marineros, evidentemente tirar la carga podría estar justificado por el hecho de que la vida es más importante que el patrimonio. ¿Se entiende, sí o no? ¿Se entiende? Bien. Por tanto, los requisitos, situación de necesidad, elemento subjetivo inferior, y después nos quedan otros dos requisitos que se suelen poner en relación con el estado de necesidad, que son la ausencia de provocación y la ausencia de obligación de sacrificio. ¿Alguien me los puede explicar? La ausencia de provocación es que el riesgo no lo hayas creado tú. Bien. Ahora, si el riesgo lo he creado yo y es un riesgo ilegítimo, ¿no estaríamos ante qué? Ante una legítima defensa. Vamos a ver, si yo he creado un riesgo para el otro bien y el otro tiene que defenderse, ya no es un estado de necesidad, es una legítima defensa. ¿Vale? Entonces, ¿en qué casos estamos hablando? ¿De qué casos estamos hablando? Esto es delicado, también. Cuando he creado un riesgo, ¿de qué forma? Es decir, vamos a ver, ponedme un ejemplo mejor. Ausencia de provocación. Ponedme un ejemplo en el que no haya estado de necesidad porque yo he provocado previamente el riesgo. Por ejemplo, si tú has sido el que ha estado en el barco, a ver. Tú has sido el que ha desplazado el barco y después está el hundido de su dedo y yo no lo provoco. Bien, es decir, yo he hundido el Titanic, ¿no? Leonardo DiCaprio, es decir, ahí en un momento, ahí con el mástil, está en el mástil con ella y ¡pam!, toca y se va el mástil a la porra y dice, mierda, ¿vale? En ese caso, es decir, se hunde el barco debido a la escenita esa un poco tal. Bien, ese sería el caso. Cae entonces el bigote, que además le da y le dice, no te pongas ahí, ¿vale? Caen los dos, la tabla, etcétera. ¿Sería eso? ¿No tiene en ese caso Leonardo DiCaprio derecho a...? Sí, es un accidente, se llama accidente. Ese es el tema. Ese es el tema. La pregunta es, ¿estamos hablando de accidente o de qué estamos hablando? No, pero es muy importante, es decir, ¿cómo lo ha provocado? Es decir, la pregunta es decir, tiene que ser, la ausencia de provocación es, si él ha provocado, por ejemplo, pues en efecto, hay una tabla, pero él camina y ¡pam!, rompe la tabla con eso, es decir, sin mirar, es decir, ¿un accidente sería provocar el riesgo? No. ¿Vale? Es decir, si él por accidente provoca el riesgo, ¿pierde entonces la posición de poderse defender? No, estamos de acuerdo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tiene que ser la creación del riesgo? ¿Dolosa? Sí. ¿O imprudente? No, pero es que imprudente. Sí, vamos a decir que no, ¿no? Sí, es no. No, yo no he dicho que no, yo he dicho accidente no. Un error
sería un tipo de accidente como aquel que dice, ¿no? Por falta de una diligencia exigible. Que es lo mismo que una imprudencia. Entonces, la imprudencia... ¿Qué? Yo no sería una provocación. Yo creo que sí, y además que van a ser los casos más significativos, porque cuando haya dolo, lo normal, es decir, es que ese dolo que sea de crear el riesgo frente al que después tú no te puedes defender, lo normal es que estemos más ante una legítima defensa que ante un estado de necesidad eliminado por ausencia de provocación. No sé si me explico. Ponme un caso de dolo en el que se elimine el estado de necesidad por ausencia de provocación. Vamos a ver, lo que digo es que, es decir, el caso doloso puede haber casos de ausencia de provocación dolosa, o mejor dicho, de provocación dolosa y que por tanto dé lugar, provocación del riesgo, a ausencia de provocación, pero lo que digo es que la mayoría de los casos también van a ser imprudentes. Porque, es decir, la creación de riesgo puede ser que yo no tomo la diligencia para una determinada cosa, es decir, yo voy con el barco y digo, en este caso el del bigote imaginemos que es el capitán, ¿vale? Hay unos icebergs ahí, eso no es nada, ¿vale? Es decir, dependiendo de lo que sepa, estaríamos hablando de dolo o imprudencia. Lo normal es que estemos hablando en esos casos de imprudencia. ¿Por qué? Por el querer. ¿El querer como intención? No, como elemento, es decir, intuitivo de que el sujeto no tiene el conocimiento de que se va a producir el riesgo. ¿Vale? En ese caso es más bien imprudencia. Como digo, si el tipo realmente va por ahí es porque no cree probable que se produzca ese accidente. Dependería del caso, si es un tal, dependería del caso. Lo que estoy diciendo es que en ese caso, si es él el que produce el accidente, la pregunta es si estamos ante o no una ausencia de provocación. En mi opinión, sí, aunque sea imprudente. ¿Vale? Si lo crea dolosamente también. ¿Vale? Lo que pasa es que casos en los que se cree dolosamente, como digo, cuando se cree el riesgo, si el riesgo está muy cercano a la lesión, lo que estaremos más bien es ante un supuesto de legítima defensa, ¿vale? O de ausencia de legítima defensa por provocación. Pero bueno, y después estamos en la ausencia de obligación de sacrificio. ¿Qué significa eso? Ejemplo. Por ejemplo, un militar. ¿El del qué? Pero ejemplo, concrétalo más. Un guarda forestal que tiene que quemarse ahí. No, pero por su cargo, por tener esa posición. Pero ponme el ejemplo. El que dijiste que había una especie de lago y había 2 niños dentro y el guarda forestal pasaba un poco y se ahogaban los niños. Pero eso era un supuesto más bien relacionado con la omisión, ¿no? Sí, eso sí. Ponedme un ejemplo en el que haya una obligación de sacrificio y por eso no haya un estado de necesidad. Pensad, por tanto, primero en una situación de estado de necesidad. ¿Un bombero qué? Que va a rescatar un bombero que entra en una casa y de repente está en la casa la persona que va a morir y él que también va a morir. Y él sabe que no puede rescatar. No. Es decir, bueno, no lo sé si lo quieres poner así, a lo mejor es un estado de necesidad o no. Ponedmelo conforme sea un estado de necesidad. Un bombero entra en una casa, que la casa se está incendiando y de repente ¿qué? ¿No habéis visto Hollywood? Películas, empieza a caerse el suelo, exactamente, se derrumba el suelo. Y entonces hay una pequeña tabla por la que puede pasar, ¿qué? Solo una persona. Y está en el bombero y la persona que va a rescatar. Y entonces mira a la persona que va a rescatar y le dice, ¡todo! ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Eso sería una situación de estado de necesidad, sí o no? ¿Vale? Va a romper la tabla caminando por el suelo. Y es evidente que la va a romper, se va a romper y se va a salvar solo uno. ¿Hay una situación de necesidad? Sí. ¿Qué hay aquí? Ausencia de vida. Tener la obligación. Pero era un bombero. ¿Tiene la obligación de sacrificarse o no? Bueno, en principio el caso que se pone siempre es el del bombero. Yo también veo bastante discutible que haya una obligación de sacrificarse, sobre todo porque ¿qué tipo de estado de necesidad estamos hablando aquí? ¿Justificante o excusante?
Estamos hablando de excusante. Estamos diciendo, por tanto, que el bombero tiene que morir para que pase el otro. No sé si en el contrato viene eso, en la obligación legal, no sé si viene exactamente eso, pero en todo caso, es decir, estamos hablando de ese tipo de situaciones, ¿vale? Estamos hablando de ese tipo de situaciones que tendrán más que ver con otros bienes jurídicos distintos en la vida que con eso. Sí, bueno, no sé si estaba primero. Si no fuera bombero, dos personas normales ya no nos plantearíamos a lo mejor. Y si está el otro delante en la tabla, que ya está empezando a pasar, ¿le puedo quitar? Igual. Lo mismo. ¿Verdad? Pero si en vez de bombero su profesión es su guardaespaldas, que ahí sí que tiene el sacrificio de... No se viene a morir, ¿de qué se va a morir? Él ha visto la de Whitney Houston. ¿Qué? Yo es que veo esto más para las comisiones, ¿no? Por ejemplo, a un militar al que lo ordenan ir al frente, el militar, si no fuera militar, diría, yo no voy porque si no me matan, en estado de necesidad. Pero claro, tiene que superar ese estado de necesidad e ir, aunque corra el riesgo de que muera, porque por su oficio o cargo tiene que sacrificarse en ese sentido, ¿no? Bien, yo no lo veo como tú dices, sino más en relación con la posición de garante, también con la omisión. Es decir, la pregunta es, más bien en este caso sería analizar el caso desde el principio y ver si el bombero ha puesto en peligro la situación, perdón, si ha creado un riesgo al hecho de entrar. Es decir, en el momento en que entra el bombero, ya no es necesario que entre otro, por ejemplo, es decir, estaríamos hablando de una posible creación de un riesgo. Pero, insisto, ¿tiene por tanto que morir para salvar el bien? Esa es la pregunta que habría que hacerse. Yo lo veo discutible cuanto menos. Pero ¿se entiende qué significa la ausencia de obligación de sacrificio? Eso, ¿vale? Que uno se tiene que sacrificar. Es decir, si por ejemplo no estamos hablando de... imaginemos que no estamos hablando de la vida, sino que estemos hablando del traje de bombero, un traje precioso de bombero que tiene recién estrenado. Entra en un sitio y tiene que salvar un patrimonio de un determinado cuadro, que a lo mejor valor no tiene mucho más valor, pero es porque el traje ese de bombero, es decir, es una cosa que es espectacular, ¿vale? Pero si coge el cuadro se le va a quemar un poco el traje. Entonces decide finalmente salvar su traje y no quemar el cuadro. Pues no habría estado de necesidad. No podría decir, es que se iba a quemar el traje. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si ponemos ese caso, ¿vale? Si hablamos de bienes jurídicos vida, en mi opinión es discutible. Y si, o sea, el suelo está bien, pero si no cruza el pasillo donde está el fuego, no puede salvar a la otra persona, pero hay riesgo de que sufra quemaduras que sigue parte de su trabajo. Entonces, A ver, ponlo. A ver, que la tabla resistiría a las dos personas. Puede resistir a las dos personas. Puede resistir a las dos personas, pero hay mucho fuego y mucho humo. Y se va a pasar más lento, vamos a pasar más lento por la tabla. Sí, y por tanto es posible que sufran quemaduras él. Pero irreparables. Ese es buen caso. Ese es buen caso. Inhalación de humo, Sí, pero si no lo hace, la otra persona muere. Ese es un caso bastante más claro. ¿Qué habría ahí? Ahí no hay estado necesario, ¿no? Porque que a ti te surjan quemaduras como aquel... No, claro que hay un conflicto entre dos bienes jurídicos, de nuevo, pero ¿cómo son los bienes jurídicos? El que se va a salvar es ¿Cómo son los bienes jurídicos? Que el que se va a salvar es más importante que el que se lesiona, ¿vale? Y mi pregunta es, ¿y ahí, en esos casos, no existe estado de necesidad? Imaginemos que no es bombero. Ahora imaginemos que no es bombero, porque en el caso de que es bombero estáis pensando una ausencia de obligación de sacrificio. Lo que estaríamos claro es que no existe estado de necesidad en ese caso, ni justificante, ni excusante tal. Pero imaginemos que el tipo no es bombero, ¿vale? Sino que se trata de un vecino con la vecina, ¿vale? Y el vecino va a pasar corriendo la tabla y la vecina dice, me he roto un no sé qué, la vecina siempre... de verdad. Bien, el caso es que me he roto el tobillo. Y entonces, es decir, él tiene que coger a la vecina no puede ir, tiene que coger a la vecina, cogiendo a la vecina, evidentemente con el fuego, seguro que se va a quemar. Es decir, probablemente no muera, porque la puerta está ahí la puerta de la salvación, pero, es decir, se puede quemar, ¿vale? Imaginemos que le dice la vecina, tía, yo no te he roto el tobillo, apáñate, y sale el tipo corriendo y no se quema nada, y la vecina con el tobillo, ¡ah! ¿Vale? Es decir, la vecina sale y finalmente, en efecto, se salva la vecina, pero con una cantidad de quemaduras brutal que podría haber evitado en el caso de que él la hubiera cogido, ¿vale?
Pregunta. Estamos ante un estado de necesidad. Hay que tener en cuenta que estamos ante casos complicados, porque estamos en efecto mucho más cercanos a la omisión, es decir, a la omisión de impedir un delito, omisión del deber de socorro, que ante otra cosa. Aquí lo que podríamos, no sé, buscar el ejemplo, otro ejemplo distinto, porque estamos casos ante omisión. No hay omisión del deber de socorro porque se está poniendo en peligro a él si salva, o sea, no se va a morir. Pero si él va a salvarlas, se va a quemar un montón. O sea, se van a quemar los dos, entonces, si ya se está poniendo en peligro... Lo que quiero no es entrar tanto en eso como en cuando existe un conflicto entre bienes, donde el bien que se protege es inferior, no mucho, pero es inferior al bien que se lesiona. Pongamos, por ejemplo, un caso de... vamos a poner un caso... de salud frente a patrimonio, ¿vale? Lo que pasa es que no es fácil buscar la situación, no es fácil, pero pongamos que hay una situación en la que un tipo está manipulando una serie de elementos valiosísimos, ¿vale? Diamantes, por ejemplo, diamantes, manipulándolos de forma que, es decir, hay un determinado momento donde conforme está bajando la máquina que corta los diamantes, es o el dedo del tipo que los está manipulando, o se carga absolutamente los diamantes y se pierden 200.000 euros, ¿vale? 200.000 euros, estamos hablando de diamantes, ¿vale? 7 millones de euros, ¿vale? Un dedico, ¿vale? El dedico por aquí, ¿vale? Por aquí, así, que total, con eso puedes después, yo qué sé, no sé lo que puedes hacer, pero que salvas el dedo más o menos, te cortan un poquito, ¿vale? Va a hacer daño, yo no digo que va a hacer daño, pero es que, porque tú lo estás viendo desde el control, eres el jefe que domina ahí la máquina, y está el operario y dice, me cago en la mar, ya verás la máquina, no es culpa del operario, vamos a decir que no es culpa del operario, tampoco es culpa tuya, es culpa del diseño de la máquina, que es alemana, el caso es que, es decir... está entre cortar el dedo y al final digo, con perdón, pero a la mierda el dedo, ¿vale? Y entonces le corta el dedo, pero se salvan los diamantes, ¿vale? Corta el dedo, y enseguida yo llamo al hospital, nos le hacen ahí, llamo además a un cirujano que conozco, le hace un apaño ahí, le pone un poquito de dedo de cerdo, le queda una cosa rara, pero bien, porque el cerdo es compatible. Pregunta, ¿qué? ¿Habría estado de necesidad, sí o no? No, porque cualquier persona en esa situación hubiese sacado su dedo. Claro, el problema es que en este caso, cuando estamos hablando de bien jurídico, patrimonio, con otros bienes jurídicos, se ve muy claro que estamos hablando de bienes jurídicos que tienen que ver, en efecto, con la dignidad personal, con otros bienes que no están tan relacionados con la dignidad personal, ¿vale? O que no lo están nada. En todo caso, ¿habría situaciones en las que estemos hablando de algo parecido, pero donde es cortarme el dedo o que el otro se le corten 3 dedos, por ejemplo? Y en ese caso sí podemos estar ante un conflicto en que es una menor salud frente a la mayor salud. Y no puede ser que la persona que tiene el bien jurídico inferior actúe lesionando el bien jurídico superior. Y en ese caso, ¿qué habría? ¿Estado de necesidad? No, porque hemos visto que el bien tiene que ser, ¿qué? Igual. ¿Y qué podría haber en ese caso? No, miedo insuperable. Hay casos que son casos de estado de necesidad, pero donde el bien que se lesiona es inferior al bien que, el bien que se protege es inferior que el bien que se lesiona. Pero son casos en los que podrían excusarse de pena en el caso de que haya un miedo insuperable, es decir, un pavor terrible a yo tener un daño, aunque sea menor que el daño que va a sufrir otro. Evidentemente dependerá de la diferencia, pero en esos casos puede haber miedo insuperable. Eso no es estado de necesidad, es en realidad la situación de estado de necesidad, es exactamente la misma, pero porque es el tercer caso el que hemos dejado fuera del estado de necesidad conforme a la regulación legal. Pero como el miedo insuperable nos permite integrar esos casos, no sería estado de necesidad excusante, pero podría tener exactamente la misma, digamos, acabar exactamente igual, que sería con una exculpación de la pena. Bien, ¿se entiende, por tanto, se ha entendido el estado de necesidad? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Hacemos un descanso y seguimos con la legítima defensa y el ejercicio legítimo de un derecho de ver oficio o cargo? Un momento. ¿Qué? ¿Cuándo acabamos hoy? ¿Cuándo acabamos hoy? Pues no lo sé. ¿Qué hora es?
Pues si empezamos a las 12, a la 1:15, como muy tarde. 1:15 como muy tarde. ¿Vale?